Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación estaremos tocando el tema que dice lo siguiente: impacto de la pandemia en pacientes oncológicos. Reiteramos, impactos de la pandemia en pacientes oncológicos. Se encuentra presente con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez, ginecólogo oncólogo, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Henry, por la amabilidad. Me llamaba la atención el tema de el impacto de la pandemia. Estamos hablando del coronavirus, ¿verdad? En los pacientes que tengan algún problema de cáncer, en este caso tendría que ser, ¿verdad? Así es, así es. Sí. A ver, cuéntenos, yo tengo entendido que primero usted ha participado de un importante congreso que se realizó en República Dominicana, ya le han otorgado un premio por el trabajo de investigación que ha realizado. A ver, quisiera que entendamos en qué consistía el trabajo de investigación. Bueno, en República Dominicana me hicieron una distinción internacional. Fueron 44 ponentes de América Latina y el Caribe. Entonces escogieron, seleccionaron a un representante por cada país y bueno, dentro de las mejores, dentro de los galardonados de cada país obviamente estaba Bolivia y bueno, con la fortuna de Dios estaba mi nombre. Entonces fui seleccionado. Y además se presentó un trabajo de investigación el cual yo realicé en función al tema de la pandemia, ¿no? Que todavía continuamos con este tema y que se va a alargar. Es un tema en relación a cómo impacta o cómo impactó el coronavirus en pacientes oncológicos. Acá en Bolivia no tenemos, usted me preguntará de dónde sacó toda esta información. Claro, entonces, acá en Bolivia, por si acaso, no manejamos datos estadísticos. Si yo recopilé todos los datos en función a revistas internacionales que se encargaron de recopilar datos de cada país, América Latina y el Caribe. Entonces... ¿No claro, hizo con pacientes bolivianos entonces? No, todo está directamente extrapolado a pacientes, ¿no? de todos los países, pero se tiene información escasa, ¿no? De estos pacientes oncológicos, pero ya se tiene una idea más o menos de cuál va a ser el impacto de esta pandemia en los pacientes, sobre todo oncológicos, ¿no? Entonces, como le decía, el impacto realmente va a ser lastimosamente negativo. ¿Por qué? Porque la cuarentena, ¿qué es lo que hizo? Retrasar el diagnóstico justamente de los pacientes con cáncer, con enfermedades oncológicas. Muchos pacientes aún recién están empezando a ir a los centros hospitalarios, ¿no es cierto? Entonces, estos meses de cuarentena, la pandemia justamente ocasionó un retraso en el diagnóstico, en el tamizaje, en el tratamiento oportuno. ¿Qué es lo que dice una organización internacional en relación al abordaje del cáncer en Bolivia? ¿Cómo Bolivia está manejando el cáncer? De 12 países, ¿no? Indica que Bolivia se encuentra en el puesto 12 para abordar el tema oncológico. Es decir, nos encontramos en el último lugar, ¿no? Cosa obviamente que tiene que mejorar a raíz de más recursos humanos, infraestructura, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que dice esta organización internacional? Que para el 2030 el 37%, va a haber un aumento del 37% de los casos de cáncer, ¿sí? En toda Bolivia, y un 39% de casos de muerte en Bolivia. Pero esto es en octubre del 2019, es un dato que no lo tienen muchos. Octubre del 2019, estas son proyecciones matemáticas. Pero ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Todo esto ha retrasado y los últimos datos estadísticos que salen a nivel internacional indican que va a haber un retraso en el diagnóstico de los pacientes oncológicos. Y este porcentaje que se está manejando prácticamente va a doblegar, va a duplicar lo que se está manejando. Entonces, va a afectar más que todo a países con escasos recursos económicos, como es el de Bolivia, donde quizás no haya muchos profesionales en oncología, muchos centros oncológicos. Esto nos tiene que llamar la atención porque nos tenemos que preparar, ¿sí? Para poder manejar a todos estos pacientes oncológicos, porque va a haber una sobrecarga de pacientes oncológicos a mediano y largo plazo. A corto plazo, según los estudios que se reportan a nivel internacional, estudios estadísticos, indica que esto va a ocurrir en todo el mundo. A corto plazo vamos a ver una disminución de los pacientes oncológicos, del número de pacientes. Porque no han asistido, digamos. Porque no han asistido y no se han diagnosticado. No se diagnosticaron, ¿no es cierto? Entonces,
pero a mediano y largo plazo, la verdad, la sobrecarga va a ser inmensa. Entonces, si un país no está, y si sus políticas de salud en relación al cáncer, sobre todo, no van a estar reformuladas o adecuadas al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, pues nosotros vamos a ver muchos casos y muchas muertes. Ahora, esto hace referencia, cuando hablamos de pacientes oncológicos, ¿nos estamos refiriendo a toda la gama de enfermedades que tiene el cáncer? Toda la gama de cáncer. Incluso el estudio está en relación a pacientes pediátricos. Se ha visto que en la primera ola, mal llamada ola, hubo una reducción del 17% de diagnósticos de pacientes con cáncer a nivel pediátrico. ¿Qué es lo que dice también el estudio, el trabajo de investigación? Durante la primera ola, sobre todo, hubo una reducción del 60% o más del 60% de cirugías, de tratamientos con quimioterapia, de tratamiento con radioterapia. Prácticamente todo esto va a implicar o va a modificar todo lo que es la evolución natural del cáncer. Entonces nosotros ahora no estamos viendo todo eso, pero a la larga sí lo vamos a ver. En esta época, por ejemplo, lo que estamos viendo son pacientes con etapa avanzada. Ahora, no sé si el trabajo aborda la incidencia de mortalidad, porque me imagino hay cánceres terriblemente agresivos, es decir, que en muy poco tiempo pueden conducir al paciente a la muerte. ¿No se ha verificado esto en las estadísticas? Dentro de los factores, es una pregunta interesante, dentro de los factores de riesgo para que un paciente oncológico sea catalogado como de riesgo, ¿no? Pues yo siempre les digo a los pacientes con cáncer, uno, que se tienen que vacunar. ¿Por qué? Porque 1 de cada 5 pacientes con cáncer que estén recibiendo tratamiento o que recientemente hayan sido diagnosticados en menos de 5 años y que no se hayan vacunado, pues los desenlaces van a ser no tan buenos. Es lo que dicen los expertos a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que se pueden presentar en los pacientes con cáncer? ¿Quiénes son los pacientes más susceptibles, más vulnerables para el tema de COVID? Pacientes con enfermedades pulmonares, es decir, cáncer de pulmón, neoplasias hematológicas, por ejemplo, de leucemia, por ejemplo, pacientes pediátricos con cáncer, ¿sí? Entonces, en esos pacientes son los que hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces sí, obviamente el trabajo de investigación a nivel mundial englobó los tipos de cáncer más susceptibles quizás a un desenlace quizás no tan bueno. También se ha trabajado con la gente es decir, con los cánceres que se llevan adelante a largo plazo, es decir, que tienen un largo plazo de acción. Lo que menciona el estudio en realidad es que lo que estamos viendo ahora van a ser etapas avanzadas de cáncer, ¿sí? Ahora, cada cáncer, cada tipo histológico de cáncer que hay responde de distinta manera, es como un individuo. Personal incluso, ¿no? Exacto. Siempre hay que individualizar al paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente con cáncer de mama de 40 años que una paciente con cáncer de mama de 35, 30 años. Hay ciertos factores en los cuales nos llevan a decir, esta paciente tiene un factor de riesgo más que la otra persona. Es decir, cada cáncer tiene su nombre, tiene su apellido, tiene su propia personalidad, ¿me entienden? Entonces hay cánceres obviamente que evolucionan más rápido y hay otros que evolucionan de manera más lenta, más progresiva. En todo caso, lo que sí es evidente que va a haber un impacto que recién lo vamos a comenzar a sentir. Sí, a mediano, mire, todavía seguimos en pandemia, los casos acá en Bolivia están aumentando, la vacunación prácticamente no está resultando, no es que la vacuna no resulte, el tema es el siguiente, no estamos socializando demasiado, no nos estamos concientizando todavía de lo beneficiosa que es la vacunación. La vacuna salva vidas, la vacuna no se discute. Imagínense, estamos a 2 años de pandemia, 1 año y de vacunación. Recién el 61% recibió en Bolivia las 2 dosis, imagínense. 2 dosis ahora en Bolivia no son suficientes con el tema de las mutaciones y demás. Entonces, hay que estar conscientes de lo que vamos sobre todo los oncólogos, ¿no? Lo que vamos a percibir o vamos a atender más adelante. Hay muchas pacientes, van a haber muchas pacientes, necesitamos estar preparados. ¿Qué es lo que dicen los próximos los estudios? Quizás hay una próxima pandemia, ¿sí? Esta pandemia nos agarró prácticamente totalmente desinformados, ¿sí?
se están haciendo nuevas vacunas para cada variante, por ejemplo, Pfizer para Omicron. Entonces, lastimosamente, bueno, pues vamos a tener que seguir recibiendo las vacunas, ¿no? Yo lo que les aconsejo a los pacientes con cáncer es que 2 dosis no es suficiente. 3, mínimo 4 dosis tienen que estar vacunadas. Eso ya es a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, el sistema de defensa que tiene cada individuo es distinto. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que tienen el sistema inmune totalmente debilitado, reaccionan quizás con menor eficacia a una vacuna. Por tanto, hay que seguir reforzando la vacuna o su sistema inmune en los pacientes. Entonces, es un tema muy delicado, ¿no? Que los pacientes todavía no están tomando, los pacientes oncológicos sobre todo, no le dan mucha importancia a ese tema de la vacunación, ¿no? Piensan que con 2 dosis ya están cubiertos y listo, pero lastimosamente los estudios han demostrado que con 2 dosis los pacientes con cáncer igual pueden ser contagiados, igual pueden llegar a terapia intensiva, igual se pueden morir. Bien, qué interesante este tema. En todo caso, ¿cuándo se realizó este evento? El congreso se realizó en Punta Cana el 26, 27 y 28 de mayo, ¿no? Entonces se nos hizo una distinción internacional, en mi caso como el mejor especialista de Bolivia, ¿no? Imagínense, de tantos especialistas que hay en Bolivia, es un honor, ¿no? Poder haber recibido el premio, agradecerles a ustedes nuevamente por la cobertura, ¿no? Y nada, y obviamente usted me preguntará también cómo se fijaron en uno, ¿no? Para poder realizar esta distinción. Yo estudié en Perú, entonces el seguimiento quizás haya sido desde Perú, y a través del estudio en el cual yo me enfoqué desde un inicio, ¿no? Con el tema de la pandemia. Yo quise aportar muchas cosas a las autoridades en el tema de la pandemia, porque yo veía que no estaba muy bien, no se estaba llevando de buena manera la orientación, la prevención en el tema de pandemia, ¿no? Pero bueno, yo lo que les aconsejo es no bajar los brazos, seguir vacunándonos y bueno, muy agradecido con todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, de verdad. Felicitaciones además por la distinción. Muy bien contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.